el Partido Popular. Ahora que están empeñados además en una guerra en contra de Pedro Sánchez, acusando a su esposa de nada. No está acusada de nada, pero está acusada. No habían dicho de qué delito está acusada, pero está acusada. Un juez está llevando a cabo una investigación donde la policía ha dicho que no hay ningún delito allí, que todo está bien. El PP dice, no, ha traficado con influencias de que si puso una cátedra en la Complutense, si la puso cuando su marido trabajaba de profesor, porque antes, cuando no era ni siquiera nadie en política, en 2013, hace 11 años, no era ni secretario del Partido Socialista, ni presidente de gobierno, ni candidato, ni nada. Y ella ya estaba trabajando. Pues ¿qué fue? Como su marido era presidente, le dieron eso, que sabían que su marido iba a ser presidente años después. A ver, cálmate. Bueno, lo veo todos los días. Pero claro, en los que se quejan porque se utiliza el aparato judicial, al sistema judicial español, para perseguirlos a ellos, en el caso de Podemos, pues no son solidarios ahora con el Partido Socialista. Qué raro, ¿no? Bueno, de lo que sí se quejan es que el gobierno del PP los estuvo espiando. ¿Y sabe usted cuál es el problema? Que es cierto. La policía espió a medio centenar de diputados, dice el Podemos, que de Podemos, durante el gobierno del PP. No es exacto así. La policía espió a medio centenar de diputados de la organización confederal de un montón de partidos que se unieron porque Pablo Iglesias dijo que así ya iban a gobernar. Donde estaba Izquierda Unida, donde estaban las Mareas, donde estaban otros partidos más o menos pequeños y residuales que se reunieron todos en la Confederal de Unidas Podemos. Y fue a los diputados de Unidas Podemos a los que el gobierno del PP espió. La Audiencia Nacional, decía la nota, tiene en su poder los registros de las intensas consultas que policías de distintas plantillas realizaban en las bases de datos sobre los cargos electos en plena guerra sucia del Ministerio del Interior contra la formación de izquierdas. Y ahora voy a ser yo muy claro. Yo detesto a Podemos. No a la gente de Podemos, que he conocido gente que con una ilusión enorme se metió a trabajar porque ahora sí iban a alcanzar el cielo por asalto y todo iba a ser maravilloso en España. Y me rompen el corazón. Me rompen el corazón porque sé que habrían sido más útiles trabajando para el socialismo. Pero detesto a los fundadores de Podemos, detesto el aparato de Podemos, detesto a Pablo Iglesias, detesto a Monedero. No es que los odie, pero me parecen despreciables. Su manejo de la falsedad, de la irrealidad, de la demagogia más vil, de las alianzas con el Islam revolucionario, con Irán, con dictaduras que no... Si eso necesitas para alcanzar el poder, tienes un problema, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo justificara en ningún momento dado acciones antidemocráticas, acciones ilegales emprendidas contra Podemos. Un nutrido número de agentes de la policía espiaron los movimientos de al menos 55 diputados de Unidas Podemos durante el gobierno de Mariano Rajoy, como acredita la documentación remitida por el propio cuerpo de la Policía Nacional a la Audiencia Nacional y que forma parte ya de la causa que el juez Santiago Pedraz sigue contra la guerra sucia contra ese partido político que se desplegó durante el último ejecutivo del Partido Popular, o sea, durante el gobierno de Mariano Rajoy Brey. Este episodio está documentado a través de ficheros con las consultas que sobre los movimientos de los diputados hicieron funcionarios de la seguridad del Estado. ¿Para qué? Si tú crees que hay algo como, digamos, un financiamiento irregular, haces una investigación abierta, legal, presenta a la Fiscalía un escrito a los jueces explicando que hay indicios de delito por tal y cual cosa. Necesitas llevar pruebas, ¿eh? No es como el caso de Begoña Gómez, no, pero en el caso de la mayoría de los casos tienes que llevar pruebas. Llevas pruebas y el juez dice, pues tiene que abrir las diligencias y la policía tiene que hacer la investigación correspondiente. Eso no es espionaje. Eso no es espionaje. El espionaje es utilizar los elementos
de la policía, los elementos del Estado, la fuerza legítima que tiene el Estado de ejercer la violencia o la fuerza o la capacidad de persecución y represión para algo totalmente ilegal. Que esto sonará muy normal en algunos países, pero en España no lo debería ser. El juez está indagando quién y cómo dio las órdenes o si hay una acción coordinada. Pedraza admitió una querella por la que está imputado el número 2 del Ministerio del Interior de entonces, Francisco Martínez, en uno de los chats de WhatsApp que se incautaron, que es este que tengo yo aquí. El exsecretario de Estado de Seguridad daba instrucciones a un destacado miembro de la brigada política para que averigüe datos comprometedores de los diputados de la nueva formación. ¿Datos comprometedores de qué tipo? Si es una ilegalidad, insisto, hay un camino para hacerlo. Si lo que estás buscando es si fulanito se acostó con sutanito, sutanita o sutanijo, y a partir de allí lo vas a chantajear, estamos hablando de otra cosa. Todas las consultas realizadas estuvieron fuera de algún procedimiento judicial y no relacionadas con una investigación, y este tipo de consultas están prohibidas. En las consultas deberían aparecer las que están motivadas por trámites de los diputados, como la renovación de un pasaporte. El 30 de enero de 2016, las conversaciones entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para la formación de gobierno estaban comenzando. Los resultados de los comicios generales del 20 de diciembre anterior han abierto la posibilidad de que un acuerdo entre ambos partidos desbanque al Partido Popular. Ese día el secretario de Estado de Seguridad escribe a un destacado miembro de la policía: aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? Y el comisario Enrique García Castaño le contesta: nada, cago en la puta, exclama Francisco Martínez, que es un caballero, por supuesto. Un miembro de Podemos había pertenecido a ETA, pero en general lo que sabemos es que ha habido simpatías y cercanías, pero que no puedes acusar a la gente de pertenencia a un grupo terrorista si no tienes pruebas. Esto que ha ocurrido, ya luego de los 55 se pasaron a ser 69, y ya en la tribuna el chico de las gafas, el segundo de izquierda a derecha, que está ahí junto a Pablo, era alumno de Pablo, luego se fue, puso negocio por su cuenta en Más Madrid y Más País, pero el otro día él, que está como diputado, le reclamó a Feijóo, actual presidente del Partido Popular, que pidiera disculpas, que ofreciera disculpas en nombre de su partido por haber cometido una ilegalidad absolutamente contraria a todos los principios democráticos y del Estado de Derecho que podemos imaginar. Y el final es este: Sánchez muestra su solidaridad con quienes sufrieron el espionaje de la policía política. Y yo también. Y ese es uno de los problemas que tenemos en el Partido Socialista, con Podemos y con la ultraderecha. En mi país, en el país que quiere construir, la gente como yo, la gente que piensa como yo, la gente que está en el partido mismo que yo, en mi país cabe la gente de Podemos, cabe la ultraizquierda que quiere el cielo por asalto y la socialización de todos los medios de producción. Está bien, tienes derecho a creerlo. Ganan las urnas si lo hacemos. Si no ganas, pues no lo hacemos. En mi país cabe la extrema derecha como una reclamación, como una posición legítima, hasta que mienta o dañe o rompa o haga cosas. Pero en mi país caben ellos. En el país que imaginan Podemos, que imagina Vox, no cabemos nosotros. Y voy más allá. En el país de Biden y de Kamala Harris cabe la gente como Trump y cabe la gente de la ultraderecha MAGA del actual Partido Republicano. Pero en el mundo, en el Estados Unidos que quieren hacer los republicanos conservadores, no caben Kamala Harris, Biden ni el Partido Demócrata. Y ese es el problema que tenemos con la ultraderecha, que en el país, en el mundo que ellos quieren crear, no cabemos nosotros.